Hola, buenos días. Mi nombre es Victoria Ramírez García. Yo me inscribí en el Instituto Renacimiento en el 2001. Di una pausa por un año. Yo estuve en el vespertino entre semana. Me di una pausa y regreso en el sabatino en el 2005 y la terminé en el 2006, la preparatoria. Buenos días, mi nombre es Margarita Ramírez García. Yo me inscribí en el Renacimiento en el 2007, precisamente terminando Victoria, la preparatoria. Al año siguiente yo me inscribo. Me motivó el ver su emoción de haber terminado la prepa. Por eso yo me inscribo en esta escuela. A los 2 años quería verme en donde estaba Victoria. Hay algo muy curioso ese día. Yo recuerdo que mi hermano vivía en Tijuana, mi hermano Arturo Ramírez García. Sí. En ese tiempo él vino a hacer unas cosas aquí a León y se dio que él estaba aquí en mi graduación. Y entonces los invito y en mi acto académico yo no dejaba de sonreír. La verdad es uno de los días más emotivos para mí, muy felices. Al día siguiente me dolía la quijada de tanto reír y estaban mis hermanos en el acto académico en distintos lugares y cada uno, como lo dijo Margarita, mi hermana, estuvo viendo la emoción y entonces el siguiente año se inscribe también en el sabatino. Yo me motivé a entrar a estudiar la preparatoria. Yo tengo 7 hijos. En ese entonces tenía hijos universitarios ya había terminado su licenciatura. Yo toda mi vida había querido estudiar, pero por azares del destino, pues no estudié ni siquiera la prepa, únicamente la secundaria. Entonces dije, bueno, yo tengo hijos con licenciatura y yo nada más la primaria, la secundaria comercial para ese entonces, pues era lo máximo, ¿no? Pero yo quería estudiar mínimo la prepa. Y yo me inscribí al año siguiente a la prepa porque yo quería seguir adelante. Y termino a los 2 años mi prepa. De hecho, les doy gracias al Renacimiento porque me becaron. Mis 2 años que estuve estudiando aquí, estuve becada. Pues mi motivación siempre fue estudiar. Por limitantes o por situaciones en casa no se podía, igual que Margarita. Hasta la secundaria nuestros padres nos dieron y se los agradezco mucho. Y entonces, pues yo dije, quiero seguir estudiando, pero me caso muy joven y en situaciones me separo y caigo en depresión. Y esa situación, en uno de mis terapias, me preguntaron que qué esperaba yo de la vida para mí. Y es cuando dije, quiero estudiar. Y es cuando Dios, no sé, paso por aquí. Yo siempre viví en Echeveste. Sin embargo, paso y veo la oportunidad de decir, estudia en 2 años tu preparatoria semiescolarizada y entro con todo y vergüenza, porque ya pues era mayor y claro, pero hubo un impulso y entonces me dijeron, aquí no hay límites de edad. Y wow, o sea, se me abrió un parámetro de la vida y entro y fue lo mejor que pude hacer en mi vida. Yo, por ejemplo, mi esposo me decía, te voy a buscar, si quieres estudiar, te voy a buscar para que estudies la prepa abierta. Le dije, ¿sabes qué? No, yo la prepa abierta no voy a poder, porque uno de mis hijos, que es el más pequeño, tiene discapacidad. Entonces yo tenía que llevarlo al seguro, que llevarlo a sus terapias, que llevarlo a su escuela normal, porque él iba a escuela normal y aparte a terapias. Le dije, no, es que yo no me voy a poder poner a estudiar un libro para presentar un examen. Yo soy de que voy a ir el sábado. Yo me inscribí al turno sabatino y yo venía los sábados, entraba a las 7 de la mañana y yo me programaba para cada día de la semana hacer mis tareas. Entonces, por eso le dije, no, ¿sabes qué? Yo voy a entrar al Renacimiento porque yo veo que Vicky estuvo muy bien ahí, la veo tan feliz y yo me quiero ver feliz igual que ella. Por eso me inscribí aquí en el Renacimiento. Pues el motivo que yo tuve para inscribirme al Renacimiento
es una mejor vida para mí. No pasarme o no brincarme etapas, porque fue muy padre cuando me inscribo. Y fue abrir de verdad una puerta más allá, tanto el conocimiento como lo personal, para tener una autoestima, para recuperar mi autoestima. Y fue muy importante porque aquí los maestros me apoyaron muchísimo. Igual que Margarita, estuve becada, tuve una beca de la escuela, y entonces siempre nos apoyaban. De verdad, yo vi mucho apoyo en la escuela para seguir y continuar adelante. Y me quité un taponcito aquí en mi cerebro de decir, si puedo y si quiero, lo voy a lograr. Y entonces es un paso con todo y miedo, pero lo di. Creo que Arturo, al igual que nosotras, tenía el gusto de volver a estudiar. Él nos compartía, no pudo entrar cuando yo entré, pero entró al año siguiente de mí. Y nos veíamos los sábados y él estaba feliz, él estaba con ganas, la ilusión de terminar también su prepa porque él quería estudiar una carrera. Todos en nuestro tiempo quisimos estudiar una carrera, pero no se pudo. Pero él estaba con la emoción y el gusto de compartir con nosotros la escuela. De hecho, estuvo viviendo aquí en León, se vino para León para estudiar aquí la preparatoria y lo veíamos feliz igual que nosotros. O sea, para nosotros fue un cambio muy drástico, muy emotivo el estudiar aquí por el gusto que nos daba y compartíamos los tres. Porque en su momento compartimos los maestros, o sea, los maestros que le dieron a Vicky, nos dieron a nosotros dos y pues sí, era mucho el gusto de compartir, de platicar. De hecho, nos veíamos los sábados, ¿eh? Era cuando creo que nos veíamos más en la escuela que allá afuera. Entonces, sí. Aquí era bueno, buenos días. Era nuestra reunión familiar, como quien dice. Y ya cada quien a su salón. Pero fue parte para él muy importante. Él fue scout, y era pues uno de sus sueños lograr también estudiar una carrera y estudiar la preparatoria. Para mí fue difícil porque cuando llego la primera vez a la clase pensaban que yo era la maestra. Porque yo estuve en los vespertinos, entonces eran muy jóvenes los chavos y las chicas, entonces cuando llego al salón, pues ya se pusieron muy rectos, así muy, muy formales, y yo llegué y me senté en una banca, y entonces como que voltearon todos sacados de onda, así como, ¿qué onda? ¿No nos va a dar clases? Y de hecho sí había maestros mucho más jóvenes que yo, y los chicos me recibieron con mucho amor, me adapté a ellos. Recordé realmente esta adolescente junto con ellos. Ese fue un reto para mí, sí, que al inicio sí me costó trabajo, pero ellos me adaptaron, me apapachaban y todo fluyó muy padre, muy bonito. La verdad, a mí me pasó lo mismo que a Vicky. Cuando yo fui la primera en ingresar a clases, llega una compañera, recuerdo su nombre, se llama Marisol, y me dice, perdone, ¿usted es la maestra? Le digo, no, es que yo también soy alumna. Y fue una experiencia muy agradable estar aquí. Y nos explicaron y nos enseñaron a usar las redes, las computadoras. Sí, yo tuve que tomar, yo no sabía nada de computación. Porque sí, ahí sí era, sí. Ahí sí no, la cero. Computadora era ceros. De hecho, en la secundaria a mí me costaba mucho trabajo las químicas. La química y las matemáticas. Entonces, cuando llegó al Renacimiento, gracias de verdad al profesor Chico, me ayudó mucho a entender la química. Cuando empecé a entrar a pánico en las materias más avanzadas, que son matemáticas y química y física, empecé a tener
pues pánico, porque decía, no, yo traía un bloqueo y de verdad, aquí, pues no amé las químicas, pero vamos a decir que las entendí. Y le di el uso necesario. Me gustó cómo fue la clase de química y quité ese bloqueo que yo tenía de adolescente. Curioso, ¿verdad? Pues qué curioso, pues más que nada nos compartía Vicky, que ella ya había terminado la prepa, nos compartía experiencias sobre todo. Entonces, más bien nos compartíamos y nos apoyábamos en experiencias vividas de ella. Yo le hice así, yo le hice así, o iba con el maestro y él me explicaba, o sea, por eso también nosotros pues, nos acercábamos con los maestros y los maestros pues nos apoyaban muchísimo. Yo, como les digo, yo las matemáticas, pues no, a mí siempre me gustaron las matemáticas. De hecho, lo que yo apoyaba mucho a mis compañeros era en matemáticas, porque sí tenía un compañero que le batallaba mucho y sí, le explicaba a él y a mi compañera que les digo, su esposo era maestro, pero sí, más bien como experiencias vividas nos las compartíamos. Les confieso que nos reuníamos los domingos y yo era la que hacía tareas. Arturo y yo, ay, hombre, al ratito las haces. No, ella estaba haciendo tareas. Primero era su tarea y después la reunión. Eso sí. Sí, era ñoñita. Ay, sí, no, lo que pasa es que yo tenía que ponerme mis horarios por las actividades con Carlos. De hecho, me acuerdo que lo llevaba al camp de panorama a Carlos. Y el sábado que íbamos a tener clases, exámenes, les decía yo a mis amigas, ¿saben qué? Margarita no existe para ustedes. Un día me escondía de ellas y me iba a estudiar matemáticas, otro día me iba a estudiar física o química. O sea, era entre semana en los ratos que estaba yo en la escuela, en el camp de panorama con mi hijo, me escondía y ahí me ponía a estudiar. Era mi escuela, entonces también. Por eso le digo, y Arturo sí era también muy centrado en sus estudios. También era muy competitivo, o sea, también él sí. se ponía como sus horarios también para sus estudios. Porque también iba. Pues él tenía que trabajar, sí. ¿no? Entonces, sí, de hecho, él hacía cosas de madera. Empezó a hacer él un material didáctico para chicos con discapacidad. El ambiente a mí se me hizo sensacional. Los maestros nos apoyaban mucho, en lo particular a mí me apoyaban mucho. Los compañeros también, muy buenos compañeros, me tocaron muy buenos compañeros. De hecho, pues yo era la más grande del grupo. Yo le agradezco a muchos maestros que aún están aquí en el RENA y los que no están, pues en el corazón me los llevo. Yo estudié también una carrera de administración en recursos humanos, la dejé trunca, y Pablo Tavera nos hizo una actividad y fue una pregunta bien sencilla, ¿quién soy? Y ahí se desarrolló mucha parte de mí de quién soy. Tenía uno de mis hijos que estaba estudiando la prepa y estaba bajando mucho las calificaciones. Entonces, a mí me ayudó mucho, ¿por qué? Porque él me empezó a tomar como ejemplo. Decía, caray, mi mamá sacó un 10 en matemáticas y yo tengo un 8, ¿cómo? Entonces, como que lo impulsé. Al ver que yo estaba estudiando, lo impulsé a que él también le echara ganas y dije, no, es que yo necesito también ver por mí. Y el ver por mí fue esto, terminar mi prepa y con muy buen promedio, bendito Dios. Arturo vivía en Tijuana, viene un tiempo a vivir aquí a León porque quería convivir con sus hermanos. Como decíamos al principio, estuvimos en la graduación de Victoria de la preparatoria cuando terminó su prepa
En la mesa donde estábamos, él estaba en un extremo, yo estaba en otro extremo, la veíamos tan feliz. Y en el mismo momento en que yo le estaba diciendo a mi esposo, ¿sabes qué? Quiero estudiar la prepa, pero la quiero estudiar en el Renacimiento. Mi hermano Arturo, en el otro extremo, le comentaba también a mis otros hermanos la misma inquietud, que él quería seguir estudiando, que él quería estudiar la prepa aquí en el Renacimiento. Desafortunadamente no entra cuando yo entro a la prepa, porque él se va a Tijuana a hacer sus pendientes que él tenía en Tijuana, y al año siguiente regresa y se mete a estudiar aquí la prepa. Él estudia en los sábados porque él pues trabajaba entre semana y entonces termina su preparatoria muy contento. De hecho, su hijo Daniel también le mandaba, pues él se quedó en Tijuana, pero tenían comunicación por video y todo esto, entonces estaba muy orgulloso. Y también es una parte para nosotros, porque él se fue, pues cuando se casa, se va de León y duró pues muchos años fuera, ¿no? Entonces sus hijos, mis hijas, sobrinos no lo conocían, no conocían nada, nada más nombrábamos al hermano Arturo. Y viene y trae una mentalidad muy bonita porque él fue scout y entonces ahí fue una transición para él, ¿no? Una forma, una manera distinta de ver la vida. Entonces vino a convivir con sus sobrinos, con sus hermanos y fue una etapa muy bonita porque fueron alrededor de más de 2 años, 3 años, 3 porque años, como 3 años. Él, cuando termina la prepa, fue la primera generación que se abrió de psicología aquí en el Renacimiento. Y él entra a estudiar la carrera de psicología. Una cosa bien bonita, los domingos nos reuníamos, mi esposo y yo tenemos un terreno rústico allá para la salida Santana, y nos reuníamos la familia y él se ponía a hacer actividades con sus sobrinos que les ponía a hacer a los scouts. Entonces mis hijos pues fascinados, ¿no? Porque jugaban, corrían, ya eran, les digo, ya universitarios mis hijos, y mi hermano se ponía con las sobrinas, los sobrinos a la par a jugar, y nosotras también con él, que a brincar la cuerda, o sea, cosa que ya se nos había olvidado hacer. O sea, cuando él llega aquí, retomamos esos juegos de antaño, juegos de niños que ahorita ya los jóvenes ya no lo hacen, pero una actividad muy bonita. Y deja un mensaje muy bonito para nuestras segundas generaciones, nuestros hijos, en la convivencia y lo familiar. Es fortalecernos. Él extrañaba pues a su hijo, ¿no? Y como dice Margarita, él veía en nuestras hijas o en sus hijos, en las sobrinas, en los sobrinos, a su hijo. Entonces, o a sus scouts, que él amaba. ¿Qué pasa con Arturo? Pues ese sentimiento de extrañar a su hijo, decide dejar la escuela y regresarse a Tijuana. Y allá en Tijuana entra pues también a continuar a estudiar y entra en la Universidad de Baja California, en Tijuana, y duró pues ahora sí que nada más escaso un año. En una actividad de scout, regresa a hacer su vida con los scouts, y él en una actividad los sábados, terminando la actividad, pues les dio un infarto. Se derrumba y nos cuentan los chicos, sus patos, su tropa, que él era muy juguetón. Entonces, cuando se cae, todos sueltan la carcajada, creyendo que estaba jugando con ellos. Una broma, ¿verdad? Sí. Entonces, iban los chicos y le hicieron bolita y todo esto, hasta que vieron que no respondía. Entonces, ya habían médicos ahí y ya realmente, pues, él falleció. Y Dios le concedió perder la vida con su tropa. Que en paz descanse. Y aquí, su legado aquí está. De verdad, yo cuando entro a la licenciatura de psicología,
Mi primera clase la tomo en el 101 y de verdad todavía ahorita se me pone la piel, ahorita la tengo la piel chinita. Porque el mobiliario que él hizo de madera, los mesabancos, las mesas, él es el que hizo. Entonces, bueno, para mí fue algo maravilloso que aquí en el Renacimiento también hay parte de él. Es fascinante. De verdad sí se me puso la... ¡Ay! Aquí andas de hijo. Yo te invito a ti que estás viendo que el mundo es de los soñadores. Solamente es que te impulses a realizarlo. Yo soy Rena, tú también hazte Rena.